Dicen que detrás de cada leyenda hay una verdad que nunca se contó. Y hoy descubrirás una de las más oscuras del cine mexicano. Antes de morir, Piporro rompió el silencio y reveló lo que nadie se atrevía a decir sobre Pedro Infante. Los secretos que Hollywood intentó borrar, los conflictos que se ocultaron entre bambalinas y las traiciones que casi destruyen su imagen perfecta de ídolo nacional. ¿Fue Pedro Infante realmente el hombre que todos adoraban? ¿O hubo algo más? Una doble vida, una rivalidad silenciosa, una verdad prohibida que solo Piporro se atrevió a confesar. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras. Y si te apasionan las historias prohibidas y las verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora y deja tu me gusta. Tu suscripción no es solo un clic, ayuda al canal a seguir investigando y revelando lo que otros callan, porque YouTube solo muestra estos contenidos a quienes apoyan activamente. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que creías saber. En un México dividido entre la tradición y la modernidad, cuando el cine aún olía a celuloide y las canciones se grababan en una sola toma, dos nombres estaban destinados a cruzarse para siempre: Eulalio González Piporro y Pedro Infante. Dos hombres nacidos de la tierra, moldeados por la pobreza, la pasión y una sed de grandeza que no conocía límites. Pero lo que pocos saben es que, mucho antes de convertirse en ídolos, sus vidas ya estaban marcadas por secretos, tragedias y un destino entrelazado por la música, el amor y la traición. Eulalio González nació en Los Herreras, Nuevo León, en 1921, en una familia donde la vida se medía en cosechas y silencios. Desde niño mostró una inteligencia inquietante y un sentido del humor que desarmaba hasta al más rudo campesino, pero también arrastraba una soledad profunda, una que lo acompañaría toda su vida. En su juventud, antes de convertirse en el carismático Piporro, trabajó como locutor y cronista, observando desde las sombras los mecanismos del poder, la fama y la hipocresía de la sociedad mexicana. Era un hombre que aprendía mirando, que se reía del sistema mientras lo conquistaba. Pedro Infante, por su parte, nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1917, en el seno de una familia humilde pero unida por la música. Desde pequeño, Pedro mostraba una voz prodigiosa y una sensibilidad que contrastaba con su aspecto varonil. Su padre, Delfino Infante, era músico. Su madre, María de los Refugio Cruz, la primera en reconocer que su hijo no estaba destinado a una vida común. Sin embargo, el camino hacia la gloria sería brutal. Pedro abandonó la escuela para trabajar como carpintero. Aprendió a tocar instrumentos de oído y se convirtió en cantante de serenatas para sobrevivir. Lo que nadie imaginaba era que detrás de aquella sonrisa encantadora se escondía un joven atormentado por la pobreza, los celos y una necesidad desesperada de ser amado. El destino comenzó a trazar sus líneas cuando ambos, sin conocerse, ya compartían el mismo sueño: conquistar el alma del pueblo mexicano. Pero mientras Pedro construía su imagen de galán romántico, Piporro se preparaba para irrumpir con humor y sátira. Un tipo de carisma que pocos comprendían en aquel entonces. Lo curioso es que antes de brillar en el cine, ambos habían coincidido en escenarios improvisados, festivales rurales y estaciones de radio que hoy solo existen en la memoria de los más viejos. En una de esas emisiones olvidadas, se dice que Pedro escuchó por primera vez el nombre de Eulalio González y comentó entre risas: "Ese muchacho tiene algo que no se enseña". Años más tarde, el destino los uniría en el cine, pero esa unión traería consigo celos, rivalidades y confesiones que, con el tiempo, se convertirían en leyenda. Piporro, con su ingenio norteño, transformó al charro tradicional en un símbolo del hombre mexicano común, burlón, pícaro y tierno a la vez. Pedro, en cambio, representaba la perfección, el héroe de voz divina, el amante ideal, el hombre que todos los hombres querían ser y todas las mujeres deseaban amar. Pero entre ambos existía algo más que admiración mutua, un espejo donde cada uno veía su reflejo distorsionado. Lo que el público no sabía era que detrás de las cámaras se tejía una historia de admiración y recelo. Pedro veía en Piporro un talento libre, sin miedo al ridículo, alguien que no necesitaba ser perfecto para ser amado. Piporro, por su parte, veía en Infante una figura casi trágica, un hombre atrapado por su propia fama, condenado a fingir una felicidad que no siempre sentía. Esa tensión silenciosa sería el punto de partida de muchas de las revelaciones que, años más tarde, Piporro dejaría escapar en entrevistas donde el humor servía de máscara a verdades dolorosas. Dicen que una vez, durante una grabación en los estudios Churubusco, Piporro comentó a media voz, mirando a Pedro: "Tú eres el ídolo, Pedro, pero no sé si eso te hace libre". Pedro solo
Sonrió, pero esa frase quedó flotando en el aire como una premonición. Porque ser un ídolo en el México de los años 40 no era una bendición, era una condena. Ambos fueron moldeados por un país que los adoraba, pero que también los devoraba con la misma intensidad. Los productores controlaban sus vidas, los medios dictaban su moral y el público exigía perfección. Sin embargo, la verdad era otra. Detrás del brillo había heridas que nunca cerraron. Infidelidades, rivalidades, amores imposibles y un constante sentimiento de vacío que los perseguía incluso en la cima del éxito. El amanecer de los años 40 marcó un punto de inflexión en la historia del entretenimiento mexicano. Los estudios se llenaban de luces. Los trajes de charro se convertían en símbolos nacionales y la radio comenzaba a coronar ídolos. En ese universo resplandeciente, dos nombres emergían con fuerza: Pedro Infante, el galán de voz celestial y mirada inocente, y Eulalio González Piporro, el cómico irreverente, con finos osientos y una inteligencia que desarmaba a todos. Lo que comenzó como una amistad sincera dentro del torbellino del cine de oro, pronto se transformó en una historia de competencia silenciosa, celos encubiertos y verdades que nadie se atrevía a decir. Cuando Pedro Infante ya era un fenómeno nacional, el rostro más amado del país, Piporro ingresó al cine interpretando al inseparable compañero de aventuras de Luis Aguilar en Ahí viene Martín Corona, 1952. Su personaje norteño, ingenuo y pícaro conquistó a todos con una naturalidad que contrastaba con la perfección calculada del resto de las estrellas. En poco tiempo, Eulalio pasó de ser un actor de reparto a una figura esencial en la comedia ranchera. Y aunque Pedro Infante lo admiraba públicamente, en privado comenzó a sentir algo que nunca admitiría: temor de ser opacado. Entre los pasillos de los estudios Churubusco, los rumores eran constantes. Se decía que Pedro veía con recelo cómo la gente se reía más con Piporro que con él. Incluso en 1900, escenas donde el héroe debía ser el centro de atención. Piporro, en cambio, parecía disfrutar de ese contraste. Mientras todos buscaban ser perfectos, él se atrevía a ser humano. Y ahí estaba su poder. En más de una ocasión, según testigos, Infante pidió a los directores reducir el protagonismo de su colega, temiendo que el público desviara su afecto. Sin embargo, la química entre ambos era innegable. En pantalla, su complicidad era mágica. Fuera de ella, un duelo silencioso por el amor del público. Pero lo más sorprendente no eran los celos artísticos, sino los secretos personales que ambos compartían. Durante años, Pedro y Piporro compartieron noches de bohemia, confidencias y excesos. En esas veladas, según declaraciones de allegados, Piporro solía bromear con temas delicados, insinuando verdades que el propio Infante no podía soportar. Se dice que en una de esas reuniones, Piporro comentó entre risas: «Tú cantas para olvidar, Pedro. Yo canto para no recordar». Aquella frase, cargada de ironía, provocó un silencio tenso. Pedro lo miró fijamente y respondió: «Al menos tú puedes reírte de ti mismo». A medida que la fama crecía, también crecían los fantasmas. Pedro Infante vivía atormentado por su vida sentimental. Su relación con Lupita Torrentera estaba llena de pasión y celos. Su matrimonio con Irma Dorantes, marcado por la controversia, y sus supuestos amoríos con actrices del medio eran un secreto a voces. Piporro, que había sido testigo de esos amores turbulentos, solía bromear en entrevistas sobre las lágrimas del ídolo, sin mencionar nombres, pero todos sabían a quién se refería. Esa irreverencia lo convirtió en una figura peligrosa para la industria, pero también en alguien que el público amaba precisamente por no tener miedo. La rivalidad llegó a su punto más alto durante la filmación de Los Gavilanes, una cinta que unió a ambos en pantalla y dividió sus destinos fuera de ella. Piporro, fiel a su estilo, improvisaba líneas, se salía del guión y generaba risas genuinas en el set. Pedro, obsesionado con la perfección, se frustraba cada vez que el público en las grabaciones reía más con el comediante. Esa tensión explotó una tarde, cuando Infante, exasperado, lanzó su sombrero al suelo y gritó: «Esto no es un circo, Piporro». A lo que Eulalio respondió con una sonrisa gélida: «No, Pedro, esto es México, y aquí el pueblo ríe antes de llorar». Aquella discusión nunca fue confirmada oficialmente, pero varios técnicos de filmación contaron versiones similares años después. Lo cierto es que, desde ese momento, su relación cambió.
Pedro comenzó a distanciarse, mientras Piporro adoptó un tono más filosófico, incluso melancólico, en sus declaraciones. En una entrevista de 1956, meses antes de la trágica muerte de Infante, Piporro dijo: «Pedro era un hombre que sonreía con los labios, pero no siempre con el alma». Muchos interpretaron esas palabras como una crítica, otros como una advertencia. La tragedia del accidente aéreo de 1957 selló para siempre el mito. Cuando se confirmó la muerte de Pedro Infante, Piporro guardó silencio durante semanas. Luego, en un programa de radio, rompió el silencio con una frase que quedó grabada en la historia: «Pedro no murió en el aire. Murió mucho antes, cuando dejó de ser él mismo». Desde entonces, cada entrevista suya era analizada con lupa, buscando en su tono cómico alguna revelación velada sobre su amigo y rival. Lo más impactante vino años más tarde, cuando Piporro, ya mayor, comenzó a hablar abiertamente de los abusos del sistema cinematográfico, la manipulación mediática y el sufrimiento oculto tras las sonrisas de las estrellas. En una de sus últimas entrevistas dejó entrever que Pedro había sido víctima de presiones, contratos abusivos y amenazas que lo llevaron a vivir con miedo. Pedro era demasiado puro para ese mundo, dijo con voz temblorosa. Le dieron todo, menos libertad. Así la historia de su amistad se convirtió en una parábola del México de oro. Brillante por fuera, pero lleno de sombras detrás de las cámaras. Dos hombres unidos por el talento, separados por la fama y condenados por un público que los amó tanto que terminó devorándolos. Piporro sobrevivió al mito, pero nunca dejó de cargar con él, porque en el fondo lo que los unía no era el éxito, era el peso insoportable de ser leyenda. El tiempo había pasado, los reflectores se habían apagado y la era dorada del cine mexicano era ya un recuerdo cubierto de polvo y nostalgia. Piporro, envejecido pero lúcido, seguía conservando ese brillo en los ojos que mezclaba ironía, sabiduría y dolor. Era un hombre que lo había visto todo, la gloria, la decadencia y la soledad del ídolo, pero también era un guardián de secretos. Secretos que durante décadas se había negado a contar, hasta que, en los últimos años de su vida, decidió romper el silencio. Y lo que dijo sobre Pedro Infante cambiaría para siempre la forma en que el público veía a su querido ídolo. En una entrevista grabada en la década de los 90, que muchos medios intentaron censurar, Eulalio González fue directo. Pedro no murió como todos creen. Él ya estaba muerto por dentro mucho antes de subir a ese avión. La frase cayó como un trueno entre los fanáticos. Piporro explicaba que Pedro Infante había sido víctima de un sistema cruel, de contratos explotadores y de una industria que lo moldeó hasta borrar su esencia. Le exigían ser perfecto, decía Piporro. El mexicano ideal, el padre amoroso, el héroe sin mancha. Pero nadie puede vivir así. Pedro estaba cansado de fingir. Con el paso de los años, Piporro comenzó a revelar fragmentos de lo que él llamaba la otra verdad sobre su amigo. Contaba que Pedro sufría de crisis de ansiedad, que bebía en secreto para soportar la presión y que, en sus últimos meses, hablaba constantemente de desaparecer, de dejarlo todo. Una vez me dijo, recordó Piporro, que soñaba con irse lejos, vivir anónimo, tal vez en otro país. Me miró serio y dijo: «Piporro, la gente no me ama a mí, ama al que creen que soy». Yo no supe qué contestar. Esa confesión estremeció a todos los que alguna vez creyeron en la imagen impecable del charro sonriente que cantaba sobre amor y honor. Pero las revelaciones no terminaron ahí. En otra conversación privada, que luego fue reproducida por un periodista cercano, Piporro insinuó que Pedro Infante temía por su vida. Aseguraba que antes del fatídico vuelo de 1957, Pedro había recibido amenazas veladas debido a disputas por contratos y regalías con figuras poderosas del medio. Pedro no quería subirse a ese avión, afirmó Piporro. Me lo dijo una noche antes. Estaba inquieto, decía que algo no estaba bien. Estas palabras, dichas décadas después, encendieron teorías de conspiración que aún hoy circulan en los rincones más apasionados del fandom mexicano. En su vejez, Piporro ya no tenía nada que perder. Su tono era sereno, pero cada frase parecía calculada para dejar huella. A menudo repetía: «Yo amaba a Pedro como un hermano, pero también sufrí por él». En un programa de televisión, cuando le preguntaron si creía que Pedro seguía vivo, Eulalio respondió con una sonrisa enigmática: «Vivo, no sé, pero muerto. Tampoco estoy tan seguro». Esa declaración provocó un escándalo mediático. Algunos lo acusaron de buscar atención, otros de decir la verdad que nadie se atrevía a escuchar.
Más allá del misterio sobre su muerte, Piporro también habló sobre los conflictos personales que marcaron a Infante. Reveló que el ídolo sufría por amores imposibles, por la imposición de mantener relaciones públicas falsas para preservar su imagen. Mencionó que Pedro estaba enamorado de una mujer que nunca pudo tener oficialmente, y que esa historia fue uno de los motivos de su tormento. Pedro era un hombre sensible, demasiado humano, dijo Piporro, pero México no perdona a los hombres que muestran debilidad. Esa frase resumía el drama de toda una generación de artistas atrapados entre el amor y la imagen pública. En una de sus confesiones más impactantes, Eulalio contó una noche en que Pedro lo visitó, semanas antes del accidente. Según él, Infante llegó sin avisar, con una botella de tequila en la mano y los ojos enrojecidos. Se sentó, bebió en silencio y luego murmuró: «Si un día muero, no creas todo lo que digan. La verdad siempre viaja más lento que la mentira». Piporro aseguró que esa fue la última vez que lo vio. Años después, confesó que nunca pudo olvidar aquella frase y que lo perseguía, en sueños. Lo más enigmático fue su revelación final, durante una entrevista en Monterrey poco antes de su muerte, cuando un periodista le preguntó qué verdad guardaba sobre Pedro Infante. Piporro, con la voz temblorosa, dijo: «No era solo un cantante, era un símbolo. Pero los símbolos son peligrosos cuando se vuelven más grandes que los hombres. Pedro fue destruido por su propio mito». Luego bajó la mirada y agregó: «A veces pienso que él tuvo suerte de irse antes. Yo me quedé para ver cómo el asinio cintos recuerdo se convierte en mercancía». Tras esa entrevista, muchas cadenas se negaron a volver a invitarlo. Decían que Piporro hablaba demasiado. Pero los fans sabían que cada palabra suya tenía el peso de la verdad. En sus últimos años, aislado y nostálgico, Eulalio continuó defendiendo la memoria de su amigo, pero también la desmitificó. No para destruirla, sino para humanizarla. Pedro era imperfecto, y eso lo hacía real, decía. La historia del cine mexicano está llena de gloria y esplendor, pero detrás de las luces que iluminaban a los grandes ídolos se escondía una sombra inevitable: la soledad. Tanto Pedro Infante como Eulalio González Piporro conocieron el vértigo del éxito, pero también el abismo que viene después del aplauso. Cada uno, a su manera, terminó prisionero del personaje que el público amaba, condenado a interpretar un papel incluso fuera de la pantalla. Esa fue la verdadera tragedia de ambos: haber sido consumidos por su propia leyenda. Pedro Infante, en los últimos años de su vida, ya no era el mismo hombre que había conquistado a millones con su sonrisa y su voz. La fama le había robado algo más que la privacidad. Le había arrebatado la paz. Su vida se convirtió en un laberinto de compromisos, contratos abusivos, rumores y amores rotos. Sus noches se llenaban de silencios incómodos y de copas vacías. Aunque sus películas seguían triunfando, Pedro sentía que ya no le pertenecían. «No me veo en la pantalla», le confesó una vez a Piporro. «Veo a alguien que me está robando el alma». Esa frase, que Eulalio recordaría años más tarde con tristeza, reflejaba el precio de la inmortalidad: dejar de ser humano. El mito del hombre perfecto lo ahogaba. En público, Pedro era el charro noble, el amante fiel, el patriota ejemplar. Pero en privado era un hombre lleno de contradicciones, impulsivo, melancólico y con una fragilidad que intentaba ocultar tras el humor. En los rodajes, solía encerrarse solo en su camerino, escuchando viejas canciones, en un gramófono. A veces lloraba. «La gente cree que soy feliz», decía, «pero no saben cuánto pesa ser querido por todos y comprendido por nadie». Piporro, que lo conocía como pocos, solía acompañarlo en esos silencios, bromeando para aliviar la tensión. Pero también sabía que aquel hombre estaba cada vez más lejos del mundo real. Mientras tanto, Eulalio González, aunque seguía brillando en el cine y la televisión, también comenzó a sentir el peso de su personaje. Piporro, el simpático ranchero, de corazón noble, se había convertido en un símbolo de la identidad mexicana del norte. Pero Eulalio, el hombre detrás del mito, era mucho más complejo. Era un intelectual oculto bajo el disfraz del cómico, un observador crítico de la sociedad, un hombre que entendía la farsa del espectáculo mejor que nadie. Sin embargo, cuanto más inteligente y sensible se mostraba, más lo encerraban en la caricatura del bufón. Con el paso de los años, los dos amigos siguieron caminos distintos. Pedro, atrapado
por el sistema que lo había creado. Encontró su final en el aire, en un accidente que muchos aún consideran un misterio. Piporro, en cambio, siguió vivo por décadas, pero cada año parecía perder algo de sí mismo. En entrevistas hablaba con nostalgia y cierto resentimiento. Decía que el público amaba a los fantasmas más que a las personas reales. Pedro se fue a tiempo, decía. Yo me quedé para ver cómo el amor se convierte en negocio. Después de la muerte de Infante, el país entero se vistió de luto. Las calles se llenaron de lágrimas, los cines proyectaban sus películas sin parar, y el mito se convirtió en religión. Pero para Piporro, aquel duelo tuvo un sabor distinto. Había perdido a un amigo, sí, pero también a su espejo. Detrás de las sonrisas en sus entrevistas, había un hombre roto, que se debatía entre honrar la memoria del ídolo y revelar la verdad de su sufrimiento. En más de una ocasión, confesó a sus allegados que Pedro nunca quiso ser santo, que le dolía ser adorado más que amado. La fama, decía, es la forma más elegante de morir lentamente. Eulalio, que siempre había usado el humor como escudo, comenzó a mostrar un tono más melancólico en sus últimos años de carrera. En sus películas de los 70 ya se notaba la tristeza disfrazada de comedia. Sus personajes eran más solitarios, más filosóficos, como si detrás de cada risa se escondiera una despedida. En el fondo, sabía que estaba viviendo el mismo destino que Pedro, solo que más lento. Ambos fueron víctimas del mismo monstruo, la idolatría del público. La vejez llegó para Piporro como un susurro cruel. El público lo recordaba con cariño, pero el mundo había cambiado. Las nuevas generaciones ya no conocían su historia completa. Los medios lo buscaban solo para hablar de Pedro, como si su propia vida no tuviera valor. Eso lo hería profundamente. En una entrevista de 1998, con la voz cansada, dijo: «Parece que solo existí para contar la historia de Pedro, pero yo también fui parte de ella». Era una declaración cargada de tristeza, pero también de orgullo, porque sabía que, sin él, el mito de Infante no sería el mismo. Y aún así, hasta el final, Piporro mantuvo la dignidad de un verdadero artista. Nunca renegó de su pasado, aunque lo lastimara. Se convirtió en una especie de guardián de la memoria, el último testigo de una era en la que las estrellas eran de carne y hueso, y no de plástico y algoritmos. En los últimos años, su figura se volvió más enigmática. Vivía entre recuerdos, cartas y fotografías amarillentas. A veces hablaba solo, recordando anécdotas con Pedro, y se reía como si aún estuviera allí, cantando, bromeando, soñando con un México que ya no existía. Ambos, en distintas dimensiones, compartieron el mismo destino: ser prisioneros del amor del pueblo. Pedro murió siendo mito. Piporro vivió lo suficiente para entender el precio de serlo. Y en esa paradoja se esconde el eco de una verdad que aún resuena. La fama no da eternidad, solo prolonga el olvido. Dicen que las leyendas nunca mueren. Y cuando se trata de Pedro Infante y Piporro, esa frase cobra un significado casi profético. Años después de que sus voces se apagaran, el eco de sus nombres sigue resonando en las calles de México, en los viejos cines donde aún se proyectan sus películas en blanco y negro, y en los corazones de millones de personas que se niegan a aceptar que su brillo haya desaparecido por completo. Pero detrás del homenaje, detrás de los aplausos y los murales pintados en su honor, existe una sombra de verdad, un misterio que aún divide opiniones. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre ellos es real? ¿Y cuánto fue cuidadosamente construido para proteger una imagen o un secreto? Tras la muerte de Pedro Infante en 1957, el país entero se paralizó. Fue más que la pérdida de un ídolo. Fue el fin de una era. Las radios transmitieron sus canciones durante días. Las lágrimas corrieron por los rostros de hombres y mujeres que lo habían visto como un símbolo de esperanza en medio de 1900, la pobreza. Pero lo que pocos saben es que, mientras México lloraba, Piporro permanecía en silencio. Un silencio que muchos interpretaron como frialdad, pero que escondía algo más profundo. En entrevistas posteriores, él mismo confesó que no podía creer la versión oficial del accidente aéreo. Según sus palabras, Pedro era un hombre de secretos y hay cosas que nunca se contaron. Aquella frase, cargada de ambigüedad, fue suficiente para alimentar durante décadas teorías de conspiración sobre la supuesta supervivencia del ídolo. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre idéntico a Infante en Mérida, otros en Sudamérica. Las revistas sensacionalistas de los años 70 publicaron fotos borrosas, y aunque la familia lo negó todo, la duda se instaló en el imaginario popular.
Piporro, años después, aumentó la intriga cuando, en un programa de televisión, declaró con un tono sombrío: Pedro me contó algo antes de morir, algo que no puedo repetir. Los periodistas presionaron, pero él nunca reveló más. Esa frase se convirtió en una de las más citadas del folclore mexicano, una especie de contraseña para quienes creían que detrás de la tragedia se escondía una verdad prohibida. Con el paso de los años, mientras la imagen de Infante se convertía en un símbolo casi religioso, una mezcla de devoción y nostalgia nacional, Piporro siguió un camino diferente. A diferencia de su amigo, él no buscó la perfección del mito, sino la inmortalidad del humor. Fue un maestro en disfrazar las tragedias con risas, en ocultar las heridas con chistes, en transformar la tristeza en carcajada. Pero quienes lo conocieron íntimamente sabían que detrás de esa sonrisa había un hombre marcado por la pérdida. Piporro sobrevivió a casi todos sus contemporáneos, y esa soledad fue su castigo y su bendición. En los últimos años de su vida, cuando ya no filmaba ni actuaba con la misma frecuencia, solía decirle a los jóvenes actores que lo visitaban: la fama es un fantasma amable, te acaricia, pero también te roba el alma. Y quizás esa frase resume mejor que ninguna otra su visión del mundo. Ambos, Infante y Piporro, fueron devorados por el mismo monstruo que ayudaron a crear, el de la idolatría pública. Pedro fue elevado al cielo, literal y metafóricamente, mientras Piporro quedó en la tierra, observando cómo la memoria colectiva lo transformaba en caricatura y leyenda al mismo tiempo. Sin embargo, el tiempo, siempre implacable, terminó reivindicándolo. Hoy, su humor, su forma irreverente de retratar la vida rural y su particular estilo para cantar siguen vivos en la cultura mexicana, aunque muchos no sepan que detrás del Piporro divertido había un hombre de una profundidad trágica. A nivel personal, su familia reveló años después que Piporro guardaba un diario, donde hablaba de su amistad con Infante y de cómo aquella relación había cambiado su vida. En una de las entradas más citadas, escribió: Pedro me enseñó a ser valiente frente al dolor, pero yo nunca aprendí a vivir sin su sombra. Esa frase, hallada tras su muerte en 2003, conmovió al país. Los medios la repitieron hasta el cansancio, y algunos críticos comenzaron a reinterpretar toda su obra desde una óptica más melancólica. Detrás del humor, decían, había un corazón herido. Hoy, más de medio siglo después de la partida de Pedro Infante y de Piporro, sus nombres siguen entrelazados, como si el destino hubiera decidido que uno no podría existir sin el otro. En los festivales de cine clásico, cuando las luces se apagan y comienza a sonar una vieja ranchera, el público aún siente la presencia de ambos, no como simples actores, sino como testigos de una época en la que México soñaba, reía y lloraba a través de sus ídolos, y aunque la verdad completa sobre su amistad, sus confesiones y sus secretos quizás nunca salga a la luz, lo que permanece es el eco de sus voces, una mezcla de nostalgia, admiración y misterio que se niega a morir. Porque, al final, la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo ni en la fama, sino en la huella emocional que dos almas dejan en la historia. Y en ese sentido, tanto Piporro como Pedro Infante siguen vivos, ocultos entre los acordes de una canción vieja, o en los silencios que aún hacen temblar al recuerdo. Y ahora que conoces esta historia, ¿crees que ya sabes toda la verdad sobre Piporro y Pedro Infante? O quizás lo que el mundo vio no fue más que una parte del secreto que ambos juraron guardar. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para descubrir las verdades ocultas detrás de las leyendas más grandes del cine mexicano, porque lo que nadie se atrevió a contar, aquí sí lo revelamos.